Mi futuro entre tus dedos se mantiene firme. Eres fuerza en mi presente pa' jamás rendirme. Bajo el sol de Egipto se sintió el clamor, pueblo encadenado respirando temor. Solo arena en la mirada, horizonte sin color, gritos hacia arriba, corazón lleno de ardor. No veían salida, solo polvo y sudor. Látigo en la espalda se dio presión, pero allá en lo alto se encendió tu favor. Se movió tu mano, quebraste el terror. Cordial saludo para todos, un abrazo especial de parte del teacher a todas las personas que continúan en este proyecto, en este proceso maravilloso de conocer la palabra de Dios desde el principio hasta el final. Y estamos en el segundo libro de la Biblia, apenas comenzamos, estamos en el libro de Éxodo, pero lo estamos disfrutando paso a paso, con mucha alegría, de una manera especial. Saludo a todas las personas que nos ven en cualquier lugar de Latinoamérica, las personas que están en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, Argentina, Uruguay, donde quiera que llegue esta transmisión. Un abrazo muy especial de parte del teacher y continuamos entonces en este proceso maravilloso. Como siempre, hacemos una corta oración y luego vamos a ir al capítulo que continúa. Hoy vamos a estudiar el capítulo 10 del libro de Éxodo. Así que disponga su corazón y vamos a hacer una corta oración. Padre, en Cristo Jesús, te pido que bendigas cada hombre, cada mujer, cada persona que dispone su tiempo, que sea muy edificado, que sea muy fortalecido cada corazón que dispone, Dios, con mucha voluntad su corazón para aprender, para conocer de tus palabras que son vida eterna. Que todas estas historias, Dios, afirmen nuestra fe, fortalezcan nuestra esperanza. Y que sea el Espíritu Santo el que nos convenza a toda verdad, a toda justicia, a toda equidad, y que tu Espíritu Santo nos ilumine para ir comprendiendo, Dios, tu hermosa palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente un saludo para todos en este espacio donde estamos estudiando el libro de Éxodo, en este hermoso canal. Recuerde darle me gusta cada vez que entre a este canal. Recuerde compartir también estos videos con otras personas. Es una manera de contribuir con el sueño de Dios, que todas las personas escuchen el mensaje de la Biblia. Así que dice Éxodo capítulo 10 desde el verso 1 de la siguiente manera. Esta es la plaga de las langostas. El Señor le dijo a Moisés: ve a ver al faraón, pues yo he hecho que él y sus funcionarios se pongan tercos para mostrarles las grandes maravillas que yo puedo hacer. Y para que tú les cuentes a tus hijos y nietos la forma en que me burlé de los egipcios y las grandes maravillas que hice entre ellos. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y le dijeron: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Porque si te sigues oponiendo a dejar ir al pueblo, mañana haré que vengan langostas sobre tu país, las cuales cubrirán la tierra en tal cantidad que no se podrá ver el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y se comerán también todos los árboles del campo. Llenarán tus palacios y las casas de tus funcionarios y las casas de todos los egipcios. Será algo como nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde los días hasta los nuestros. Al terminar de hablar, Moisés dio media vuelta y salió del palacio de Faraón. Entonces los funcionarios del Faraón dijeron: ¿hasta cuándo nos va a causar problemas este hombre? Claro, para ellos Moisés era un problema, pero para los hebreos Moisés era el hombre de las soluciones, de las salidas, de las respuestas, de la esperanza. Es impresionante cómo cada persona significa algo diferente según el contexto, la historia, la situación o los intereses de cada corazón. Escuchen bien, ¿hasta cuándo nos va a causar problemas este hombre? Deja su majestad que éste vaya a adorar a su Dios, el Señor. ¿Todavía no se da cuenta su majestad de que Egipto está arruinado? Y es una pregunta para confrontar a Faraón y decirle: mire las condiciones devastadoras que tenemos por usted no permitir que este pueblo vaya a adorar a Dios.
Pero como Faraón hay personas que les puede el orgullo, y el orgullo los lleva a estar de pie aunque el agua esté en el cuello, y aún apareciendo chalupas dispuestas a sacarnos de estas circunstancias. Pero el orgulloso prefiere morirse, ¿verdad? Por no querer ceder, por no humillarse. Claro, a la gente que tiene mucho poder le cuesta reconocer que perdieron, que otros tienen la razón, que hay alguien más poderoso que ellos, que pensaban que tenían el mundo en sus manos. Pero el faraón les dijo, claramente se ven sus malas intenciones. ¿Y ustedes creen que el Señor los va a acompañar y que voy a dejar que ustedes y sus niños se vayan? Pues no va a ser así. Escuchen bien, porque el faraón Moisés le contestó, tenemos que ir con nuestros niños y ancianos, hijos e hijas, y con nuestras ovejas, vacas, pues para nosotros es una gran fiesta. Pero el faraón les dijo claramente, se ven sus malas intenciones. ¿Ustedes creen que el Señor los va a acompañar, que voy a dejar que ustedes y sus niños se vayan? Claro, faraón no quería y de mil maneras buscaba razones y excusas para retener a un pueblo que ya había sido decretado libre por Dios. ¿Cuántas personas buscan siempre retener, buscan contrarrestar de muchas formas lo que Dios ha establecido? Pero será imposible luchar contra lo que Dios ha determinado. Por más poder, por más riqueza que usted tenga, es imposible luchar contra la fuente y la corriente que Dios ha establecido. Pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre Egipto para que vengan las langostas y acaben con todas las plantas del país y con todo lo que queda después del granizo. Moisés extendió su brazo sobre Egipto y el Señor hizo venir un viento del este que sopló sobre el país todo el día y toda la noche. Al día siguiente el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo el país. Nunca antes hubo ni habrá después tantas langostas como aquel día, pues cubrieron la tierra en tal cantidad que no se podía ver al suelo, y se comieron todas las plantas y toda la fruta que había quedado de los árboles después del granizo. No quedó nada verde en ningún lugar de Egipto, ni en el campo ni en los árboles. Claro, llega la sequía, llega el hambre, llega el desierto, llega la ruina, porque estos animales acabaron absolutamente con todo. Y hay que entender que las langostas son animales que empiezan allí a devorar y a devorar con mucha profundidad todo lo que tiene que ver con el campo. Y el campo representa abundancia, representa cosecha, representa esa prosperidad. Y cuando llegan las langostas y acaban con todo, es impresionante. Miren, no hace mucho, países como Brasil, cierta parte de Colombia, había sido visitada por unas langostas. Y las langostas, quiero que ustedes puedan darle un vistazo a lo que tiene que ver con este mundo de las langostas que devoran, que acaban con todo. Y voy a mostrar por aquí, voy a compartir una pequeña imagen de este insecto, que hay ciertas regiones o hay ciertos lugares del mundo que no conoce este animal, pero estas langostas, escuchen bien, tienen una capacidad de devorar tanto la tierra que luego esa tierra ya no sirve para nada cuando ella quiere producir o quiere generar, ¿verdad? Vida. O sea, las langostas matan y dañan de una manera impresionante. Por aquí pueden ver las langostas. Miren, por acá se ve. Son como si fueran un grillo. Es como si fuera un grillo que tiene una presencia, ¿verdad? Miren, aquí se ve un poco mejor. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Miren, esas son las langostas. Miren, estas fueron las que Dios permitió que llenaran toda la tierra de Egipto. Ahí se puede ver la langosta, ¿verdad? Parece como si fuera un grillo. Y entonces estos saltamontes, estos insectos que son pequeños, pero que deterioran profundamente, incluso en el África estas langostas
han devorado mucho y han destruido el campo. Son peligrosas, destructivas. Y eso fue lo que Dios permitió que llegara allí a la tierra de Egipto, que todas estas langostas llenaran la tierra. Imagínense, no había manera de mirar al suelo porque las langostas cubrían completamente el piso. Pero entonces dice aquí, seguimos en Éxodo capítulo 10, vamos a ir al verso 13, dice: Moisés extendió su brazo sobre Egipto, y el Señor hizo venir un viento del este que sopló sobre el país todo el día y toda la noche. Al día siguiente el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo el país. Nunca antes hubo ni habrá después tanta langosta como aquel día, pues cubrieron la tierra en tal cantidad que no se podía ver al suelo, y se comieron todas las plantas, toda la fruta, o sea, todo quedó completamente un desierto. El faraón mandó a llamar inmediatamente a Moisés, Aarón, y les dijo: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Vuelve faraón en el reconocimiento de que ha pecado, de que hizo lo malo contra el verdadero Dios, que no está obrando bien, que está siendo terco. Pero la pregunta es, ¿continuará faraón con ese sentimiento de culpabilidad, pero no tomar una acción para arrepentirse y no tomar una decisión para apartarse del pecado y de la terquedad? Y hago esta pregunta porque así viven muchas personas, con un sentimiento de culpa, con un sentimiento de lo que hicieron, pero eso no es suficiente. Si no hay frutos dignos de una persona que ha hecho conciencia y que no lo va a volver a hacer. Entonces es como que lo coge un momento emocional, ¿verdad?, para decir: he pecado y contra ustedes. Pero les ruego tan solo esta vez, perdonen mi pecado y que oren por mí al Señor. Vuelve a pedir oración para que por lo menos aleje de mí esta plaga mortal. Claro, ya estaba sintiendo el faraón el rigor, ¿verdad?, de la naturaleza dominada por la mano del Omnipotente, que sabe quebrantar cada país, cada región, cada imperio. Sabe Dios quebrantarlo, sabe Dios poner entre la espada y la pared, entre las rejas, al poder humano y reducirlo completamente a nada para que se sienta vulnerable, para que entienda que hay un Dios que siempre ha tenido el control y que nunca lo ha perdido. Hasta el tiempo de hoy hay personas que a veces me dicen: teacher, pero Dios, ¿por qué no interviene en tal país, en tal circunstancia? Mire cómo estos países están en conflicto armado, en guerra. ¿Por qué el más fuerte aporrea y maltrata a los países más débiles? ¿Por qué no Dios interviene a hacer algo? Y yo siempre digo: Dios está mirando desde el cielo. No ha perdido el control. Cada cosa que permite, por más dura que sea, cumple un propósito que muchas veces es desconocido por la mayoría de la gente, pero que en el profundo corazón de Dios siempre hay un plan para rescatar, para redimir, para extender misericordia y también juicio a quien Él desea. Entonces el Señor cambió. Escuchen bien, en cuanto Moisés salió, Faraón pidió que le rogara: pues le ruego que tan solo esta vez me perdonen, para que por lo menos alejen de mí esta plaga mortal. En cuanto Moisés salió del palacio de Faraón, oró al Señor. Moisés le pidió a Dios y sus oraciones siempre tenían una respuesta contundente, poderosa, inmediata. Miren, no hay nada más lindo cuando uno está enfrentándose a una situación difícil y uno hace una oración con todo su corazón y en instantes, en minutos o en el transcurso de ese día, uno ve cómo Dios responde a esa petición que se hizo con fe, con fervor, con todo el corazón. Pero el Señor hizo que Faraón se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas. Volvió la terquedad. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo hacia el cielo para que todo Egipto quede en completa oscuridad, tan espesa que hasta se pueda tocar. Moisés levantó su brazo hacia el cielo y hubo una oscuridad tan grande en todo Egipto que durante 3 días nadie podía ver a su vecino ni moverse de su lugar. En cambio, en todas las casas de los israelitas había luz.
Claro, el pueblo de Dios tenía privilegios. La excepción se notaba con los israelitas. Y esto también trae un mensaje muy profundo a través de toda la Biblia. Dios con su pueblo siempre ha manifestado un amor complaciente. Siempre Dios ha manifestado con sus emociones y con sus sentimientos que su pueblo es protegido, se defiende, se guarda, y que el pueblo de Dios marcará la diferencia en cualquier cultura, generación y época. Y esto es una experiencia que debe llenarnos de gozo. No se sienta usted menos que nadie. Siéntase cada día un privilegiado, un afortunado por tener el Creador de los cielos y la tierra, que sabe proveernos, que sabe cubrirnos, que sabe ayudarnos, que sabe cuidar de nosotros, y como también la palabra de Dios lo dice, el que cuida de su pueblo no duerme. Dios nunca duerme y Él sabe cuidar de su pueblo. Pero entonces aquí continúa diciendo, había luz en la casa de los israelitas. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés, volvió y lo mandó a llamar y le dijo, vayan a adorar al Señor y llévense también a sus hijos. Aquí ya empezó a ceder. En algún momento no quería que se fueran los niños. Ya en esta etapa dice, váyanse con los niños. Tremendo como un proceso de confrontación de parte de Dios, de humillación de parte de Dios. Empieza a golpear tanto el orgullo que va rompiendo y rompiendo el corazón. Y el ser humano, por más arrogante, soberbio, cuando Dios tiene un propósito fuerte, lo pone a ceder, por más orgulloso, por más poderoso que se sienta, entra a ceder. Y claro, Dios en el cielo mirando para que Faraón entienda que no hay otro como el Dios de los cielos, como el Dios de Moisés. Y Moisés ya sabía que todas estas oposiciones iban a ser parte del proceso, pero que toda esa oposición de parte de Faraón iba a manifestar aún más la gloria de Dios. Y aquí hay un detalle lindo, miren, cuando usted se enfrente a grandes desafíos, a grande oposición en diferentes áreas de la vida, disfrútelas, porque algo glorioso Dios siempre puede hacer en medio de la oposición, para que usted entienda que tiene un Dios poderoso y para que la oposición entienda que no puede meterse y que no puede vencer y que no prevalecerá con aquellos que somos hijos del Creador de todas las cosas. Esos son los pensamientos que generan deleite, gozo, paz, seguridad, cuando uno se pone a leer versos como estos que encontramos en Éxodo. Pero entonces dice que después de ceder, entonces el faraón mandó a llamar a Moisés, le dijo, vayan a adorar con sus hijos, pero dejen aquí las ovejas y las vacas. Faraón seguía tirando ahí el anzuelo para no dejar escapar por completo a los israelitas, como para que se tuvieran que devolver por algo, como para que no tuvieran que quedarse mucho tiempo en el desierto y volvieran por provisión, por comida a Egipto. Y los planes de Dios era que se fueran completamente, que soltaran, que se rompiera ese vínculo de esclavitud, que se rompiera ese cordón que los estaba amarrando. Hay gente que le cuesta soltar, hay gente que siempre quiere estar allí amarrando al otro, y hay gente, escuche bien, que no acepta la libertad de alguien que por mucho tiempo le perteneció como esclavo. Y eso lo podemos ver en diferentes áreas, en la vida emocional, en la vida sexual, en muchas áreas donde la gente termina siendo esclava. El mundo espiritual no le interesa que alguien sea libre porque siente que está perdiendo, ¿verdad? Además, entonces Moisés le dice a Faraón, al contrario, tú mismo nos vas a dar los animales que vamos a sacrificar y quemar en honor al Señor nuestro Dios. Además, nuestro ganado irá con nosotros, ni un solo animal debe quedarse, porque tenemos que escoger algunos de ellos para rendir culto al Señor. Mientras no lleguemos allá, no sabremos qué vamos a necesitar para adorar al Señor. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco
y no los dejará ir. Además, el faraón le dijo a Moisés: vete de aquí y cuídate bien de no venir a verme otra vez. O sea, ya esto suena como una amenaza. Vete de aquí y cuídate bien de no venir a mí otra vez, porque el día que te vuelvas a presentar ante mí, morirás. Es una sentencia. Y vete de aquí y cuídate bien de no venir a verme otra vez, porque el día que vuelvas a presentarte ante mí, morirás. Y Moisés contestó: bien dicho, no volveré a verte. Esto es un momento en el que se está cerrando, como se dice, esa página de esa confrontación, de ese momento de ir y venir, de traer el mensaje de Dios, de ser rechazado. Ya se había asumido un desgaste, ¿verdad?, de manifestaciones, de diálogos, de discursos, de Moisés insistir. Ya Faraón también estaba hastiado de este Moisés y de su hermano, que lo estaban llevando a la ruina, que su poder se venía debilitando más y más, y él insistía en oponerse a quien envió a Moisés y Aarón, que fue el mismo creador de todas las cosas. Y claro, no quiero volver a verte, y si vuelves a mí morirás. Ya Moisés estaba sentenciado por Faraón. Pero como la vida del ser humano no depende de las amenazas de los hombres, a usted alguien le podría decir: esta es la última vez que vienes a este lugar, y si vienes a este lugar te mueres. Pues no podemos olvidar que es Dios el que tiene el poder y el control de nuestras vidas. Nuestra vida no depende de lo que alguien diga o quiera hacer. Nuestra vida depende de los designios, de los propósitos de Dios. Así que no se asuste cuando alguien venga con amenazas de muerte a su vida. No salga corriendo, no se asuste. Aprenda a confiar en el Dios de Moisés, en ese Dios que lo mantuvo firme hasta el final del proceso y que no permitió que Faraón tocara un solo cabello de su cabeza. Y el respaldo de Dios para Moisés fue muy poderoso, como nunca antes visto en la historia de los seres humanos. Incluso en ocasiones la gente me dice: teacher, ¿por qué no se volvieron a ver los milagros y las cosas tan extraordinarias que se vivieron en los tiempos de Moisés? Y yo dije: porque fue una generación, fue un momento único, como Dios tiene momentos únicos con cada uno de nosotros a la hora de manifestar su bondad, su amor, su gracia, su misericordia. Era un momento para marcar la historia de los israelitas, para que los hijos de los israelitas contaran la historia con emoción de ese Dios que es el héroe, el guerrero en batalla, el que siempre está allí al mando delante de nosotros, y que nosotros también, como descendientes de Abraham, por parte de la fe, y también parte de este pueblo de Israel, porque somos parte del pueblo de Israel, de esa iglesia espiritual, ¿verdad?, que vibra con estas historias que no solo nos emocionan, nos afianzan en mantenernos seguros de que si Dios está con nosotros, nada es imposible, de que si Dios nos respalda, ¿a quién vamos a tenerle miedo? No importa el imperio, el poder, el gobierno que quiera amenazarnos. Cuando nos revestimos de la fe y de las historias y de los testimonios de lo que Dios puede hacer, solo podemos ganar confianza y fe para mantenernos firmes en el camino. Así termina entonces el capítulo 10, donde Moisés le dice: bien dicho, no volveré a verte. Y es impresionante cómo hay gente como Faraón, necia, insensata, que muchas veces dicen cosas que son sabias, así ellos no sepan, así ellos no entienden. Hay gente que termina diciendo verdades sin comprensión de lo que están diciendo, pero Moisés ya sabía que se estaba encaminando al final de este episodio, donde ya vendría lo peor para Faraón, pero lo mejor para Moisés y para el pueblo que Dios había prometido rescatarlo y liberarlo del desierto. Espero que haya sido muy edificante y que haya sido muy enriquecedor este tiempo para meditar en el libro de Éxodo. Vamos capítulo por capítulo, haciendo de esta lectura algo muy ameno, una conversación donde sacamos detalles para reflexionar.
Espero que le haya gustado mucho este capítulo 10 de Éxodo y que usted le dé me guste y que lo pueda compartir con otras personas para que disfruten de esta lectura amena y especial. Bendiciones para todos de parte del teacher y nos vemos en otro episodio, en otro capítulo, avanzando en el libro de Éxodo. Que Dios conserve su vida, que Dios conserve mi vida y que podamos volvernos a ver a través de esta plataforma de YouTube, el Teacher Varela. Bendiciones para todos y un abrazo en Cristo Jesús. En tus manos mis tiempos, mi caída, mi intento, mi pasado se apaga, nuevo pacto en tu aliento. Si recuerdo la noche que lloré sin voz, tú bordabas mi salida mientras dormía el sol. Ya no temo al gigante que se alzó otra vez, tú peleas mi batalla, yo solo estaré en fe.